Buenas noches, bienvenidos a este segundo programa de Subrayado Electoral, en el que pretendemos acercarnos a las propuestas de los candidatos de los 4 partidos con representación parlamentaria, a aquellos temas que más preocupan a los uruguayos. Según la encuesta de Equipos Mori, cuando se les preguntan a nuestros compatriotas por los principales problemas del país, aparece en segundo lugar, la semana pasada veíamos la seguridad, en este caso aparece en segundo lugar con un 13%, lejos, pero en segundo lugar, la problemática de la educación. Y es por eso que consultamos hoy a los candidatos a la presidencia sobre este tema. Antes, una breve contextualización. Básicamente, lo que se ve como problemático a nivel de la educación en este momento es lo que tiene que ver con enseñanza media, incluyendo la enseñanza media básica y la enseñanza media superior, o lo que todos conocemos como bachillerato. Y entonces vamos allí con algunas cifras que están justificando esta preocupación. Esta gráfica ilustra lo que muchos señalan como el estancamiento de la educación media en el Uruguay en los últimos 20 años. Vemos cómo los egresos en cada nivel se mantienen incambiados, la cobertura de primaria es prácticamente del 100%, de ese 97 un 68% termina la media básica y solo un 36% la media superior o los bachilleratos. Al mismo tiempo, vemos aquí el último dato del monitor educativo de enseñanza secundaria en lo que hace a los niveles de repetición en el año 2013. En primaria repitió un 5,41% de los alumnos, pero en el ciclo básico de secundaria repitió un 30,9% y en el bachillerato un 40,8%. Estos son datos a nivel nacional. Pero al mismo tiempo, si comparamos esto con la región, con los niveles de egreso de los jóvenes que tienen hoy alrededor de 20 años del bachillerato, nos encontramos con estos datos. Vemos que Uruguay, en comparación con otros países de América Latina, se ubica entre aquellos que tienen dificultades para retener a sus jóvenes y que terminen entonces la secundaria completa. Cerremos como siempre esta introducción diciéndoles que el país dedica a la educación un 4,8% de su PBI, que es hoy un monto aproximado a los 2.500 millones de dólares. Vamos a ver cuáles son los planteos de los candidatos para este tema. Doctor Vázquez, la educación es un tema que tradicionalmente ha preocupado a la sociedad uruguaya. Los uruguayos, la clase media uruguaya básicamente siempre depositó en la educación muchas expectativas, muchas esperanzas y muchos esfuerzos, y también los sectores más bajos, ¿verdad? Como un elemento de inclusión, de ascenso social. Yo creo que hay muchas demostraciones de que la educación ha sido la clave para eso. Sin embargo, y usted lo dice en el programa de educación, los distintos actores que están vinculados a la educación hoy están molestos. Hay una frase en su programa que dice, hay molestia en todos los protagonistas, familias, estudiantes, docentes, autoridades. ¿Cuál es el elemento que va a descomprimir esa molestia? Bueno, hay que mejorar en la educación, hay que mejorar en muchos aspectos y siempre va a haber que mejorar desde un gobierno de cualquier país. Cuando llegamos al gobierno teníamos 3 obstáculos en el tema de educación que había que superar rápidamente. El primero de ellos, el obstáculo de los recursos económicos. La educación tenía hasta el 2004 un vergonzoso 2.5, 2.7% del PBI dedicado a ella. Lo superamos, llegamos a un 4,5% y proponemos avanzar en un mayor porcentaje del PBI destinado a la educación. Hasta un 6. Hasta un 6, en el correr de los próximos 5 años, si es que llegamos al gobierno nacional. El segundo obstáculo que tuvimos que mejorar fue las herramientas con las que contaba la educación. Estábamos en el siglo XXI, año 2005, y las herramientas que contaba la educación eran las clásicas del siglo XX, yo diría hasta el fin del siglo XIX, la tiza, el borrador y el pizarrón. Tuvimos que avanzar hacia las herramientas tecnológicas, que hoy en día es un elemento, no el único, no el que sustituye al docente, pero es indispensable para llevar adelante la enseñanza y el aprendizaje. Y lo tercero que tuvimos que mejorar fue la matrícula. Estaba muy baja la llegada de jóvenes a enseñanza primaria, secundaria, UTU o terciaria. Hoy mejoró sustancialmente la matrícula en la universidad y más del 50% de los jóvenes que están en la universidad, sus padres no fueron universitarios.
Mejoró la matrícula sustancialmente en la UTU y mejoró también la matrícula en primaria. Hoy está universalizada la educación de los 3, 4 años en adelante y con los datos de la UNESCO en forma pareja para niñas y niños, cosa que no es un dato menor. Bien, logrado esto, se obtuvieron resultados importantes en algunos niveles de la educación, en otros no. Vale. Pero el tema crítico es media, ¿eh? Es media. Hay un tránsito entre primaria y secundaria que hay que atenderlo especialmente para tratar de bajar el nivel de deserción y de repetición. Y ahí hay algunos programas que son bien interesantes que ya se están desarrollando, como es el programa de acompañamiento en esa transición. Es decir, docentes preparados especialmente para trabajar en el segundo semestre del 6º año, antes de pasar el niño o la niña al liceo o a UTU, con el maestro, en el aula, identificando a los niños que tienen más problemas de aprendizaje. ¿Usted cree que eso va a retener ese 30% que se pierde, por ejemplo? Se va a ayudar, no sé si el total, pero yo creo que va a ayudar. Ese mismo cuerpo de docentes acompañar en las vacaciones a los niños, por ejemplo, con campamentos educativos, para no perder ese enganche entre primaria y secundaria. Y ese mismo cuerpo docente atender en el primer semestre del primer año de secundaria para ayudar a la inserción. El problema que hay en el nivel medio de educación no es solo del Uruguay, es de la región y es del mundo. Sí, pero en comparación con la región también tenemos problemas, doctor, porque fíjese usted que las cifras son que en Chile el 60% de los jóvenes pobres termina el bachillerato, en Brasil el 52% de los jóvenes pobres termina el bachillerato y en Uruguay un 36% de los no pobres termina el bachillerato y un 6% de los jóvenes de los sectores pobres lo termina. Y bueno, y el índice de repetición anda cercano a la mitad en sexto de bachillerato. Hay que ver un poco también cómo se hacen esas mediciones. Brasil es muy grande, tiene una zona de bosques, ¿sí?, de selva, poblaciones. Está bien, pero ayer los datos del monitor, estos días, los datos del monitor educativo de nuestro país están planteando que prácticamente un 30 y pico % es el que termina el bachillerato en Uruguay. Parecería que disminuyó un poco, pero está mal. Y ahí hay que actuar. Pero hay que cambiar el ADN de la educación. Secundaria ha actuado como en una función propedéutica, es decir, de filtro entre primaria y terciaria. Y eso tiene que cambiar, porque eso no entusiasma a los jóvenes, les pone dificultades en lugar de ayudar. ¿Y qué estamos proponiendo? En primer lugar, generar un sistema nacional integrado educativo que vaya de los 3 a los 17 años, todo continuo. En segundo lugar, ampliar el tiempo pedagógico. Y ampliar el tiempo pedagógico implica tener más escuelas de tiempo completo o tiempo extendido, y también definir desde el punto de vista edilicio que ese pasaje y esa extensión de tiempo el niño lo puede hacer geográficamente en el mismo lugar. ¿Eso va a ser un proyecto piloto, doctor? ¿O eso proyecto se va a piloto. En tercer lugar, tenemos que mejorar la currícula. En general, se evalúa la currícula cuando lo que se tendría que evaluar desde mi modesto punto de vista es la gestión de formación, de enseñanza y de aprendizaje más que la currícula. Pero al modificar la currícula yo me estoy refiriendo a la forma de aprender. Hay que aprender a aprender. Queremos crear jóvenes que tengan un pensamiento crítico, que sean capaces de investigar y de buscar el conocimiento, apoyados por docentes que también tengan ese espíritu crítico. Con respecto a los docentes, ¿usted hace alguna autocrítica, los docentes y la educación en su conjunto, con respecto a la ley de educación del 2008? Hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar. ¿En lo que hace a la conducción de la enseñanza, por ejemplo? Sí, en lo que hace a la conducción de la enseñanza seguimos defendiendo la participación social, pero creemos que tenemos que llevar adelante un programa, desarrollar un programa de capacitación permanente de los actores sociales en el ejercicio del gobierno de la educación. Como de la misma manera tenemos que mejorar la capacitación de nuestros docentes de manera permanente, no solo en su capacidad educativa, sino en su capacidad de gestión. Pero además yo creo que tenemos que agregar estímulos a los docentes, mejorar su salario y agregar estímulos tales como generar
comunidades educativas, donde no solo la responsabilidad de educar esté en el docente, sino también en la familia. Familia, docente, estudiante. Y para eso, dar estímulos a aquellos docentes que elijan, cuando tengan que elegir los horarios, que elijan 3 años en el mismo centro educativo, para que haya una permanencia territorial. ¿Eso va a ser un planteo obligatorio, que en la selección de horas eso se establezca, o va a seguir siendo como hasta ahora? En primer lugar, para la carrera docente, dejar de reconocer como el mérito superior la antigüedad. Ajá. Y reconocer esto que acabo de decir, aquellos docentes comprometidos con la comunidad educativa, aquellos docentes comprometidos con los niños o las niñas o los jóvenes adolescentes que tienen mayores problemas socioeconómicos, esos van a tener un puntaje mayor que la antigüedad para ascender en su carrera. Pero no hay ninguna reforma, desde mi modesto punto de vista, en políticas públicas donde se deje de lado a los actores sociales, donde se deje de lado a los docentes. Todo esto se puede llevar adelante si se logran acuerdos sociales y acuerdos laborales con los propios docentes. Los docentes tienen... La figura fundamental en la educación es el estudiante, y esto lo tenemos que grabar a fuego en todas nuestras cabecitas de toda nuestra sociedad. Lo primero es el estudiante. Pero los docentes juegan un rol fundamental. No se han logrado revertir la tendencia a un proceso de crisis y de catástrofe educativa. Los representantes gremiales tienen que tener voz, pero no voto. Tiene que haber una señal de transformación educativa, yo diría de revolución educativa. Por otra parte, nosotros nos dices del sector de La Reñaga que entonces la presidencia del CODICEN la eligen ellos. ¿Eso es así? Puede ser.